Pues como siempre, como viene siendo habitual, el gobierno suele publicar pues las cositas así como mayor relevancia los fines de semana. Y el pasado, el último, pues no ha sido una excepción. El sábado día 25, pues el gobierno dictó un Real Decreto aprobado en el Consejo de Ministros que fue publicado al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado y que se conoce como el Decreto de las Medidas Anticrisis, que tiene por objeto adaptar y prorrogar las medidas que se habían adoptado ya hace algunos meses, algunas de ellas, como consecuencia de lo que está pasando en el conflicto del este de Europa, también atendiendo a situaciones especiales de vulnerabilidad y otras también con el destino de apoyar y ayudar a las consecuencias derivadas de, pues del famoso ya volcán de La Palma y sus consecuencias, ¿verdad? Total, 9.100 millones de euros. Bueno, ¿qué más da, verdad? Una cantidad más, otros 9.000 millones de la chistera del señor Pedro Sánchez. Y que van a tener una vigencia, van a poder ser solicitadas estas ayudas a partir del día 1 de julio de este año 2022, es decir, a partir de dentro de tan solo escasas fechas. Está muy bien que el gobierno tome medidas tendentes a ayudar pues a aquellas situaciones, a aquellas personas que están pasando lo peor, evidentemente. De eso no vamos a estar nunca nadie en contra, es más, se debería hacer más y mejor. Lo que pasa es que, algunos sí que estamos preocupados por el origen, de dónde sale este dinero. Porque claro, siempre estamos con lo mismo, aquí no hay más que dinero para todo el mundo, pero al mismo tiempo la deuda pública se sigue incrementando. Los intereses de la deuda siguen subiendo y, en definitiva, el país no es que se empobrezca cada día más, que también, sino que el país profundiza en una quiebra técnica en la que está sumido ya desde hace algún tiempo. Voy a tratar de hacer un breve análisis, una breve enumeración más bien, de algunas de las medidas adoptadas en este Real Decreto de las llamadas medidas anticrisis que, como digo, fue aprobado el pasado sábado, día 25 de junio. Bienvenidos amigos a La Ventana Esmeralda y muchísimas gracias de verdad por estar ahí un día más. Os lo agradezco mucho. Veréis, amigos, voy a empezar hablándoos de una medida que a mí me parece que es realmente interesante. Veréis. ¿Habéis oído hablar del cheque de los 200 euros? Sí, el cheque de los 200 euros. Todos los meses va a llegar un cheque por un importe de 200 euros, que en principio iba a ser una cantidad mayor, a instancia de Unidas Podemos, pero al final han quedado en 200 euros, que van a tener por beneficiarios a los autónomos, a los trabajadores y a los desempleados. Pero, cuidadín, esto es lo que nos dicen en principio, pero hay ciertas condicionalidades. Una, que el beneficiario tenga unas percepciones económicas anuales no superiores a los 14.000 euros, ni tenga tampoco un patrimonio por encima de los 43.196 euros. Me pregunto, respecto a esta segunda condicionalidad, está muy bonito y muy bien, y parece que está muy bien, ¿verdad?, tener ciertas viviendas, ciertos pisos, ciertos bienes raíces, pero a veces son un lastre. Y con el lastre tiene que cargar el propietario, porque no los puede vender, por razones múltiples, por razones diversas. Bueno, pues esto se ha convertido no solo en un lastre para el que padece esta situación, sino que se constituye también en un obstáculo para obtener ningún tipo de ayuda, con la excusa de tener un patrimonio por encima, muchas veces, de esa cantidad que, insisto, en no pocas ocasiones y cada vez para más personas se está convirtiendo en una auténtica pesadilla. Sin embargo, el cheque tampoco va a llegar a aquellos que tengan el ingreso mínimo vital, que estén siendo perceptores del ingreso mínimo vital, lo cual, por otra parte, tiene hasta cierta lógica. Pero claro, quiero hacer aquí un inciso para preguntarme, ¿el cheque de los 200 euros va a llegar realmente a todos los que tiene que llegar o va a pasar con lo mismo que ha pasado con el ingreso mínimo vital?
que de las 850.000 familias a las que iba a llegar, ha llegado tan solo a algo más de 400.000, y que solamente el 33% aproximadamente de las solicitudes para obtener o ser beneficiado del ingreso mínimo vital han sido aceptadas. El resto, aproximadamente un 66%, han sido denegadas. ¿Va a pasar lo mismo con el cheque de los 200 euros? Pues ya veremos. Ojalá no. Pero visto lo visto, yo por lo menos sí quiero alzar mi voz para mostrar mi alerta sobre este tema. Segunda medida adoptada, el bono transporte. Está muy bien esto. Está muy bien esto. A instancia de Unidas Podemos, porque ha sido a instancia de Unidas Podemos la adopción de esta medida, pues se ha adoptado que todos aquellos que tengan abonos mensuales o anuales y sean medios de transporte estatales, por ejemplo, Renfe, o por ejemplo líneas de autocar o de autobús regulares, van a tener hasta un descuento de un 50%. Mientras que si la competencia sobre esos transportes, sobre esos abonos transportes fuera autonómica, será tan solo del 30%. Pero atención, aquí hay una peculiaridad. Y es que se deja a la discreción de las comunidades autónomas que se adopte o no esa rebaja del 30%. Si optasen por adoptar esa medida, recibirían en su momento un fondo de compensación, para lo cual el gobierno ha creado también otros 200 millones de euros. Aquí se habla de millones como con una facilidad pasmosa, ¿verdad? Mientras que si finalmente la comunidad autónoma no adoptase esa decisión, obviamente no recibiría nada. Me parece bien que se tenga en cuenta este tema del abono transporte y me parece bien que Unidas Podemos haya sido en este caso el que haya instado esta medida. Sobre las pensiones no contributivas también se ha decidido incrementarlas en un 15%, lo cual es una medida también muy social, que tiene mucho que ver teóricamente con el gobierno que está presidiendo este país en este momento y que va a suponer mensualmente para el perceptor pues aproximadamente un incremento de unos 60 euros. La bombona de butano, la naranjita, ¿qué pasa con ella? El gobierno ha tomado la decisión de congelar el precio en 19,95 euros hasta diciembre de este año. Claro, me pregunto, bueno, ¿y a partir del 31 de diciembre qué va a pasar? Porque es la época en la que tenemos más frío, ¿no? O teóricamente tendría que hacer más frío, porque con esto de los cambios climáticos ya cualquiera sabe, ¿verdad? Bueno, pues nada. Dice el gobierno que no obstante, en esa congelación hay una serie de medidas que no se han asumido. Y dice muy claramente en el decreto que las terminaremos pagando después. Así que no es todo tan bonito como nos lo pintan. Porque eso de aplazar, pues en principio suena como bien, ¿verdad? Pero claro, ¿aplazar hasta cuándo? Porque si resulta que aplazamos los efectos de ciertas medidas para momentos en los cuales todavía presumiblemente vamos a estar mucho peor que ahora, pues vamos, esto es como hacer un pan con unas tortas. El carburante. Se va a seguir manteniendo una rebaja fiscal de 20 céntimos por litro. Eso sí, no se contempla, se dice en el Real Decreto, en la letra pequeña, que esta medida de los 20 céntimos sea aplicable a los barcos privados de recreo. Bueno, si estamos hablando de los grandes transatlánticos y todos estos que se dedican a destruir los mares, ensuciarlo y contaminarlo todo, me parece hasta bien. Claro, no sé si esto es aplicable también a un pequeño barquito, el que pueda tener uno de asueto y aplicarse también, no lo sé. Vamos a lo de siempre. Pero bueno, ahí está la medida. La luz. Ay, amigo, la luz. ¿Qué va a pasar con el recibo de la luz? Bueno, pues con el recibo de la luz, el gobierno ha decidido bajar del 10% al 5% el IVA. Le recuerdo al gobierno que, sobre todo a la señora Calviño, no hace demasiado tiempo se le ha llenado la boquita esa tan grande que tiene, diciendo que en Europa no se autorizaba la bajada del IVA en el precio del recibo de la luz. No sé si es que es mentirosa o es que es inútil, pero en cualquiera de los dos casos no tendría ya que estar en este gobierno, ni en este ni en ninguno. Impuestos a la electricidad. El gobierno se le ha llenado la boca y se le ha hinchado el pecho, ¿verdad? Diciendo que ha impuesto un
un impuesto, paga la redundancia, a la electricidad, a las eléctricas del 0,5%. Bueno, eso es una medida populista con la cual incluso inicialmente puedes estar hasta de acuerdo, ¿verdad? Pero claro, el problema es que ¿quién es el que al final va a pagar el coste de ese impuesto que se va a imponer a las eléctricas? ¿Quién es el que lo va a pagar? Pues evidentemente vas a ser tú, que me estás escuchando. Con lo cual, al final, todo esto es pura cosmética, porque al final, pues queda bien en un principio decirlo en voz alta para que todo el mundo se entere, pero al final el que paga es el mismo. Y a las eléctricas, que son la multinacional, pues no le va a afectar nada este tema. Sigue suspendido el impuesto especial sobre la generación de energía. Suspendido, en principio, inicialmente. Se ha prohibido también que de ninguna de las maneras, y con esto estoy totalmente de acuerdo, se pueda cortar el suministro de energía a aquellas familias que no puedan hacer frente a su pago. Claro, estamos en verano, me pregunto, ¿y esto en invierno también va a ser? Y no hablemos ya del invierno, hablemos del otoño, ¿eh? Que viene un otoño muy, muy complicado. Por eso decía el otro día, en mi vídeo el último verano, que aprovechemos bien este verano y lo pasemos lo mejor posible, ¿eh? Porque después van a venir curvas, pero muy, muy duras, ¿eh? Muy duras. Más de 1, de 2 y de 3 se van a salir en la curva. Cuidadín. El gobierno, acertadamente, creo también en este punto, ha decidido que no se pueda, bajo ningún concepto, despedir a nadie como consecuencia de un incremento en los costes de la energía de la empresa. Pero claro, en principio también me parece bien, pero entonces, ¿qué tiene que sufragar esto? ¿La empresa? La empresa tiene que sufragar el incremento de los costes de energía, pero es que si no se permite el despido, si hay una fundamentación como consecuencia del incremento de costes, producto del incremento de los costes de la energía, pues si al final no puedes despedir, desgraciadamente, porque muchas veces es una medida traumática para la empresa tener que prescindir de alguno de sus trabajadores, al final la empresa se terminará ahogando y terminará quebrando, que es todavía peor el remedio que la enfermedad. Alquileres van a continuar estando topados. Las mascarillas quirúrgicas van a continuar con un IVA del 4%. ¿Me quieren ustedes explicar por qué se han tomado esta decisión ya hace algunos meses? Es verdad, porque ahora se ha prorrogado hasta noviembre del año 2020, cuando ya llevábamos padeciendo 7 meses de la dichosa pesadilla esa inmunda que algunos se está todavía empeñando en que sigamos hablando de ella y mucho. ¿Por qué hasta entonces se mantuvo el IVA de las mascarillas quirúrgicas en un 21%? ¿Por qué? ¿Quién se estuvo forrando a costa de todo esto? ¿Quién estuvo haciendo negocio a costa de todo esto? Ahí queda la pregunta. ¿Se van a prorrogar las ayudas que se están prestando a los agricultores por el tema de la sequía? Y se van a aplazar los pagos de las cuotas a la Seguridad Social hasta septiembre. Que lo de aplazar no es ninguna medida positiva, señores. Que es seguir manteniendo el muerto, haciéndonos creer que sigue vivo. Que es que en septiembre vamos a estar peor que ahora. Que las empresas están jodidas. Que los problemas de los pagos están incrementándose. Que los impagos van a crecer. Que la morosidad está creciendo ya. ¿Qué nos quiere decir el gobierno con esto de aplazar los pagos de las cuotas a la Seguridad Social hasta septiembre? Pues otra medida cosmética, pero ¿a quién queréis engañar, hombre? Hombre, a los titulares de aquellos que tienen que pagar las cuotas a la Seguridad Social no les engañan, porque saben lo que viene y saben que la situación es muy delicada. Por tanto, hay medidas que están bien adoptadas, otras son medidas claramente populistas, otras no se sostienen por ningún lado y otras hay que aplaudirlas. Pero de esto el mago prestidigitador, que es el señor Pedro Sánchez, pues sabe mucho esto de vender humo, ¿verdad? Evidentemente va a haber gente que se va a ver beneficiado con la adopción de alguna de estas medidas, pero no todo es tan bonito, ni va a llegar a tanto beneficiario como nos quieren hacer ver. Porque esos 9.100 millones de euros, que no sabemos todavía muy bien de dónde han salido, ya no sé si de los fondos Next Generation, esos, como se llamen, o de dónde, pero lo cierto es que aquí a la maquinita se le sigue dando, que la deuda sigue creciendo
y que cada día estamos más empobrecidos. Pero bueno, no pasa nada porque el señor Sánchez sigue sacando dinero de la chistera. Y bueno, pues, claro, esto va a llegar el momento que la chistera se le rompa. O el fondo o el agujero sea tan grande que ya no haya posibilidad de sacar más. ¿Y qué va a pasar entonces? Pues que cada uno llegue a sus propias conclusiones. Gracias, amigos, por haberme prestado vuestra atención una vez más. He querido desgranar un poquito por encima algunas de las medidas anticrisis adoptadas por el gobierno hace escasas horas y espero que de alguna manera os haya podido ser de utilidad. Gracias, hasta muy pronto, salud y libertad para todos.